Sí, ya empecé a grabar. Y si consideramos los términos, pues los términos son muchos y tenemos desde el D1 y el D9 van a ser la desdoblamiento como lo habíamos considerado en campo cristalino, que eso corresponde a un término, un doblete D. Y de los demás tenemos diferentes términos, ¿no? El D5 es el más complicado. Y ahora, si nosotros ya nos vemos que tenemos términos, consideramos términos que simplemente lo que están haciendo es considerar interacciones entre electrones, lo que nos vemos es que podemos ponerlos considerando la geometría. Y cuando consideramos la geometría, tenemos que esos términos los renombramos dependiendo una consideración de simetría, donde los S que son totalmente simétricos les vamos a llamar A, los que son triplemente generados los vamos a llamar T, los que son doblemente generados los vamos a llamar D. Y le vamos a dar una etiqueta dependiendo si son simétricos a la inversión o no, que es la U o la G. Y de esa manera nosotros podemos tener que los términos van a tener diferentes tipos de componentes que lo vamos a llamar estados cuando están metidos en una geometría octaédrica. Es decir, pasamos de términos a estados cuando tenemos una geometría octaédrica. Entonces vamos a tener una serie de estados y una serie de desdoblamientos. Y vimos que en general podíamos tener dos tipos de desdoblamientos. Los más comunes para estos, considerando las reacciones básicas, los tipo A y los tipo B. Que vamos de un T2G a un eje, que sería el caso del D1 y el D9. Y luego, y algunos otros, ahorita vamos a ver cuáles. Y luego otros que ya son T1, A2, etcétera, ¿no? Si consideramos estos, podemos tener diferentes transiciones electrónicas. Ya no solamente tenemos una banda, en este caso ya vamos a tener 3 bandas. Y que vemos que en esos términos, en ese sentido, si consideramos un ion libre, podemos tener diferentes tipos de esquemas ideales de desdoblamiento según esto. Pero esto, pues, no, esto es lo ideal. Aquí no estamos considerando desdoblamiento de campo ni nada. O sea, que todos los ligantes y todas las cosas son iguales. Pero no es así. Para eso tenemos que tener una interacción de cómo son los espectros en función de del campo y demás. Y ahí entramos a lo que es de los diagramas de Orgel. Antes de ver los diagramas de Orgel, es importante de las reglas de selección. Las reglas de selección son una serie de reglas que me hablan de la probabilidad de que las transiciones electrónicas ocurran. Contra mayor sea la probabilidad, eso se va a traducir en un coeficiente de extinción mayor, es decir, la absortividad molar va a ser mucho más grande. Y al ser mucho más grande la absortividad molar, yo puedo distinguir las cosas que son cosas como un D5 de bajo spin, puedo ver complejos tetraédricos, diferenciarlos de los tetraédricos, puedo ver bandas de transferencia de carga, etc. Y eso ya me da información hasta estructural del compuesto, simplemente sacando un espectro electrónico, que es un experimento en el laboratorio relativamente sencillo. Para poder considerar mejor todas las transiciones y todas las posibilidades, Orgel es el primero que da una serie de parámetros para poderlo decir cuantitativo en función de ver qué bandas podemos sacar en función del ligante, ya considerarlo un poquito más cuantitativo, no solamente esos diagramas muy sencillos de desdoblamiento. Y en estos diagramas tienen una gran limitante, que es que solo se aplican a campo débil. ¿Qué quiere decir que solo se aplican a campo débil? Que si yo tengo este sentido, campo débil, siempre vamos a tener que si son campo débil, cuando tenga más allá de D3 en un octaedro, siempre voy a tener alto spin, ¿sale? No bajo spin. Entonces no se consideran campo débil y generalmente las interacciones de alto spin y no de bajo spin. Es una limitante de los diagramas de Orgel. De esta manera lo que propone Orgel es hacer un cálculo, y ya hace cálculos, y dice, vamos a ver ahora, con un D1, que es la función más sencilla, antes nada más teníamos que pasaba del T2G, T2, perdón. T2G al
eje. Y que la transición era sencilla. Pero yo no, en este esquema, yo no estoy viendo cuánto es este delta de energía. Este delta octaédrico, ¿sí? Aquí ya lo pone Orgel. Aquí lo que me dice es, si no hay ningún desdoblamiento de campo, si no hay nada, si no hay ligantes, ¿cómo es el desdoblamiento? Pues cero, que es lo que hemos visto. Esto proviene de los orbitales de totalmente degenerados. Esto, cuando no hay interacción de ligantes, el desdoblamiento es cero. Cuando empieza la interacción con los ligantes, empieza a desdoblarse el campo, empieza a tener esta degeneración se rompe y se forman los T2G y los EG, que son los que están aquí, y van a seguir esta línea, la verde y la roja respectivamente. ¿Y de qué va a depender ese desdoblamiento? Pues obviamente del ligante que yo estoy poniendo. Entonces ponemos campo débil. Y campo fuerte. Si se fijan, aquí no me voy a campo muy fuerte. Si yo veo la serie espectroquímica, el campo fuerte pues serán las aminas aromáticas, luego los donadores por carbono, y aquí no estoy teniendo en cuenta eso, porque solamente se valen los diagramas de Orgel para campo relativamente débil. Y esto quiere decir que si yo tengo un cloruro, los halogenoros pues van a estar, pues por esta zona, ¿sí? Los halogenoros van a estar por esta zona. Cuando ya paso va a estar un poquito más arriba, cuando ya paso a aminas más arriba y cuando paso a algunas poliaminas como la etilendiamina, todavía más arriba. Esto quiere decir que desdoblan más el campo. Como es la transición, es la misma del T2G, que es el estado basal, siempre partimos del estado basal a el estado excitado, que sería el T2G al eje, y yo puedo aquí cuantificar, si se fijan, yo puedo ver aquí en este valor y en este diagrama de Orgel, yo puedo hacer este delta de energía, este delta, y este delta en este diagrama, para un delta octaédrico, ya es cuantitativo. Entonces puedo predecir en dónde me va a salir el espectro en la longitud de onda dependiendo del ligante. Y es una primera aproximación maravillosa. Pero los diagramas de Orgel no se quedan nada más en el D1, que eso era lo más sencillo. Cuando yo tengo un diagrama D9 o D1, el D1 octaédrico es el inverso del D9 octaédrico. Y también lo puedo cuantificar así. Y normalmente siguen en la convención del agujero, que es decir, el número de electrones menos n, 10 menos n será el correspondiente, es decir, el D1, D6 tetraédrico corresponde al D9 y D4 tetraédrico, o el D9, D4 octaédrico corresponde al D1, D6 octaédrico, ¿sale? Y corresponden al diagrama de tipo A. Si yo me voy un poquito más complejo, yo voy a ver los diagramas de tipo B, que eran los que habíamos visto. Y aquí, por ejemplo, si tomo un D7, yo ya tengo que el estado basal es un cuadruplete. Y las transiciones van a ser de aquí a aquí, de aquí a aquí, y de aquí a aquí. Entonces, aquí en este sentido, yo voy a tener un cuadruplete T1G, que va a pasar a cuadruplete, perdón, esto es un cuadro, déjenme, es que el mouse es muy malo para cuadruplete T2G, ¿sí? Sería la primera transición. La siguiente sería del mismo, el cuadruplete T1G a otro diferente del cuadruplete T1G, y luego del cuadruplete T1G al cuadruplete A2G. Lo que hay que notar importante es que siempre las transiciones son entre multiplicidades del mismo spin, que es una de las reglas de selección. Y solo se permite para bajo spin. Yo tengo dos términos fundamentales y estos términos cambian energía. Ahora, hay que notar algo importante aquí. Yo tengo un diagrama donde de repente las transiciones se pueden ver invertidas dependiendo el campo. Si el campo es todavía más débil, tengo una transición de aquí, tengo otra transición aquí y tengo otra transición aquí. ¿Sí? Entonces, estas transiciones, se fijan, se invierten estos dos términos cuando baja el 10 de Q. ¿Sí? Se invierten estos dos de aquí
y las diferencias son mucho más pequeñas. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tengo campo débil, ¿cómo me van a salir estas diferencias de energía? Esta de aquí con esta de aquí es más pequeña que esta y esta con esta, ¿sí? Esto quiere decir que me salen a longitudes de onda más hacia el rojo. Y eso me explica cuantitativamente, porque yo lo puedo medir y trazar en un espectro electrónico, cuál es la diferencia de energía y dónde me saldría en longitud de onda. El desdoblamiento tetraédrico es exactamente el inverso del tetraédrico en algunos casos. En este se presenta un desdoblamiento de los términos de cobalto 2, que es el cuádruplete F y el cuádruplete P, y me da como consecuencia estos estados, ¿sale? Ahora, si yo hago el diagrama de Orgel, ahora para el caso de compuestos octaédricos, fíjense, cuando tengo el D2, D3, D7 y D8, siguen estos casos, el tetraédrico y el octaédrico aquí y el octaédrico acá. Entonces, este mismo diagrama me puede representar las transiciones. Si yo veo una transición del A2G al T2, va a ser así, va a ser así y va a ser así, dependiendo el valor del 10 de Q. ¿Y esto es válido para qué? Para un tetraedro de 2 o un octaedro de 3, un tetraedro de 7 o un octaedro de 8. Y para cuando tengo un 10 de Q en un tetraedro de 3 en lugar de 2, va a ser estas transiciones. Cambian un poco, son las mismas transiciones, pero cambia el orden, porque cambian de la 2 cambia mucho, va de menor energía a mucho mayor energía. Entonces, de esta manera yo puedo sacar las transiciones y poder predecir el espectro. Aquí yo estoy prediciendo que ya voy a tener 3 bandas, ¿no? Esas 3 que les estoy señalando. Entonces, los diagramas de Orgel son maravillosos. Si yo tengo, por ejemplo, un diagrama para el níquel 2, un D8, vean aquí las transiciones. Tengo que considerar, puedo yo graficar todos los estados, pero solamente voy a poder ver las transiciones principales que voy a observar son las de triplete a triplete, ¿sí? Por eso esta que estoy poniendo aquí, que es la morada, que es un singulete EG, esta no la considero. ¿Por qué? Porque tiene una multiplicidad de spin diferente. Entonces solamente voy a poner las que tienen multiplicidad de spin iguales, según esto me lo dictan las reglas de selección. Pero pues ya se nos acabó lo bueno, porque pues aquí era muy fácil la gráfica, energía frente al DQ, al desdoblamiento del campo. Si yo ahora no tengo, y solamente se veía para campo débil, y hay veces que es necesario también trazar los diagramas para ver la parte fina de los espectros. Y aquí no estoy graficando eso, no estoy graficando los principales términos. Para eso vinieron los japoneses, y los japoneses nos empezaron a decir que hay otro tipo de diagramas, y la propuesta de Tanabe y Sugano es la más completa y que la más se usa en la actualidad. Están relacionados con los diagramas de Hell, pero incluyen tanto los términos de alto y bajo spin. Eso es importante. Hay alto y bajo spin en los diagramas de Tanabe y Sugano. Estos diagramas se emplean para tratar problemas de interpretación de espectro, incluyendo ambos campos, fuerte y débil. Y eso quiere decir transiciones de spin. Y si hay transiciones de spin, los términos van a ser diferentes, no van a ser exactamente iguales en ambos casos, y por lo tanto lo tenemos que considerar. Pero ahora no se grafica la separación de estados directamente de los términos de energía, se considera que el estado basal es cero. Eso se llama normalizar. Cuando nosotros normalizamos algo, lo ponemos a un estado de referencia. Y el estado de referencia aquí va a ser el cero. El estado basal va a tener cero de energía. Y a cada uno de los otros estados se le graficará con una energía relativa. Eso no lo hacía Tanabe y Sugano. Tanabe y Sugano lo que ponían era una energía que era cero cuando no había campo. Eso tenía una interpretación física muy interesante, pero era poco práctico desde el punto de vista de interpretar espectros. Esta es más práctico, aunque menos claro desde el punto de vista de interpretación, en el sentido de que cuando no tengo desdoblamiento quiere decir que no hay ligantes. Dado que estos diagramas consideran la correlación que existe entre los estados de alto y bajo spin, es necesario incluir todos los estados del sistema. Antes solamente, como no había cambio de spin, es decir, solamente era campo débil, si ponía campo débil, no iba a haber una transición de spin, es decir,
Cuando ustedes tienen un compuesto con fluoruros y un compuesto con cianuros, y es un D4, un D5, un D6, muy probablemente si son metales de transición de la primera serie, van a tener alto spin y bajo spin. En un caso, por ejemplo, en un D6 van a tener diamagnético, y si es de bajo spin será paramagnético, y eso cambia mucho. Y los estados nos van a ser los mismos. Entonces nos van a tener que salir por fuerza mucho más rayitas. ¿Por qué mucho más rayitas? Porque al cambiar los acoplamientos de spin, vamos a tener que tener diferentes términos, y por lo tanto, si lo metemos en un campo octaédrico, diferentes estados. Además, para hacerlos generales, hablaremos de incluir otros términos de parámetro, tomando en cuenta que la repulsión electrónica es la responsable de las diferencias energéticas entre los estados espectroscópicos. Es necesario expresarla por medio de algunos parámetros que hablen de ella. Estos no son más que combinaciones lineales de las integrales de Coulomb y de intercambio. Estas integrales son combinaciones de las integrales electrostáticas y de intercambio, que eso me habla de acoplamiento de spin, y eso lo hizo creo que era hindú, y lo que nombró los nombró como parámetros de Raka. Y Raka pone dos parámetros que no son más que las combinaciones lineales de integrales en el hamiltoniano de Coulomb y las de intercambio. Las de Coulomb son totalmente electrostáticas, las de intercambio ya están más correlacionadas con las. En general se evaluó empíricamente a partir de los espectros de iones libres. Raka no se pone a calcularlos, se pone a deducirlos empíricamente a partir de los espectros. Y nosotros podemos tener valores de B y C de Raka dependiendo del ion. Si tengo un ion 0, si tengo un ion 1, si tengo un ion 2, si tengo un ion 3, un ion estado de oxidación 4. Podemos tener diferentes parámetros de Raka. Y lo que normalmente graficamos es el cociente de los parámetros de Raka, B y C. De tal manera que, déjenme ver si tengo un diagrama, aquí están. Vamos a ver estos. Si yo tengo un diagrama de Tanabe-Sugano, lo que yo grafico es la energía, cuánto se va a desdoblar, y lo divido entre el parámetro B. Y el delta octaédrico, porque todos estos están considerados para un octaedro, vamos a tenerlo en un delta también entre el parámetro B. Todo está en función del parámetro B de Raka. Si yo conozco el parámetro B y yo quiero ver los valores de energía, yo puedo ver aquí tanto el delta como esto. Si veo, saco de tablas mi parámetro B para un caso determinado. Entonces yo puedo sacar cuantitativos. La gran ventaja de estos, ¿cómo se llama? Diagramas, es que son cuantitativos. Y lo único que tengo que ver es cuál es el estado basal. ¿Qué dijimos de los parámetros de los diagramas Tanabe-Sugano en estado basal? Que el estado basal va a tener 0 de energía. Entonces, este valor va a ser 0. 0 va a ser este valor. Y yo voy a tener aquí varios términos. El término cuadruplete A2G me dice que es simétrico en la inversión, que es totalmente simétrico y que es un cuadruplete, es la multiplicidad de spin. ¿A dónde se va a tener que ir? Las transiciones del estado basal a los estados excitados. ¿Cuáles son los estados excitados? Pues estos. Si yo tengo las transiciones, voy a poder tener 3 transiciones. Estamos hablando de un D3, que sería el caso de un cromo 3. ¿Sí? Entonces tengo de aquí, perdón, déjenme señalar más claramente, de aquí a aquí, de aquí a aquí y de aquí a aquí. De tal manera que la primera transición sería cuadruplete A2G a cuadruplete T2G. La siguiente transición sería cuadruplete T2G a cuadruplete T1G. Y la última transición sería un cuadruplete A2G, que es el estado basal, siempre el de abajo, a un cuadruplete T2G. Y de esta manera yo puedo calcular. Si yo sé que tengo un desdoblamiento muy largo, muy grande, es decir, es un ligante de campo fuerte, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener ligantes que estén por esta zona. Y los ligantes de campo débil van a estar por esta zona. Y si yo me grafico aquí, vamos a ponerlo de esta manera. Si yo tengo un espectro de una sustancia, de un compuesto, y digo, pues si yo calculo su delta y su parámetro de ¿cómo se llama? De Raka, y yo lo saco de tablas, perdón, déjenme ir a coger la pluma, pues vamos a poner que sea 10, me voy aquí, y la primera transición me va a salir a esto.
Si yo conozco el parámetro Raka, yo voy a poder sacar la energía a la cual se encuentra la transición. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a poderlo localizar en el espectro. La siguiente transición, vamos a ponerla de otro color para que se note un poquito, va a ser de aquí, si lo pongo acá, acá, ¿sí? Y entonces la tengo aquí la siguiente transición. Y yo puedo leer la energía, que aquí sería alrededor de 15 más o menos, y la tercera transición, el tercer espectro, sería, por ejemplo, hasta acá. Y el parámetro E en B, que esto lo sacamos de tablas, y esto es el valor de energía, sería alrededor de 25. Y esto sería, yo podría calcular aquí, ya en donde me sale el espectro, la posición relativa. Y yo puedo, si yo estoy teniendo un compuesto y yo puedo predecir su espectro electrónico, me va a decir que es como una huella digital, y esta huella digital me va a decir, ¿es ese compuesto o no es ese compuesto? Te salieron 3 bandas con tales valores de energía, tales valores de máximo. Ah, pues felicidades, sí te salió el compuesto. Te salen 2 bandas y no te salen las energías, quién sabe qué tienes ahí, tienes que analizarlo de otra manera. Entonces, en la parte experimental nos puede ayudar mucho a entender la parte espectroscópica y a tratar de interpretar, ¿sí? Cuando nosotros colocamos en disolventes donadores un compuesto de coordinación, generalmente la mayor parte de las cosas se van a octaedros, porque el disolvente interacciona más o menos débilmente. Entonces, un ejemplo de esto es que si yo pongo el cromo 3, que es el caso que tenemos antes, y le pongo flúors, lo que yo voy a tener es que lo voy a tener en esta zona, en una zona de menor energía, porque tengo una energía, un delta pequeño, porque es un ligante de campo débil. Entonces yo veo cuál es el azul. Pues tengo el azul, está aquí, aquí y aquí tengo las 3 transiciones. Si ahora yo lo veo con el de tilendiamina, que es un campo más fuerte, me sale, fíjense, la NU2 me sale más abajo en energía. ¿Qué quiere decir esto? Que es más energética, ¿sí? Tiene unas transiciones mayores de energía. Y la NU1, fíjense, vean la diferencia de la NU1 de este con este. ¿Cómo lo veo en el espectro? Que la NU1, déjenme borrar esto para que no se... La NU1 antes en el de flúor estaba por aquí y veía la primera transición, tenía un valor de energía pequeño, y ahora si yo me voy acá, tengo un valor de energía grande. ¿Cómo veo eso en el espectro? Que esa banda me va a salir cuando tengo menor energía, si esto es longitud de onda, esta de menor energía, de un número más chico, me va a salir por acá y la otra por acá. Puedo predecir cuantitativamente cuánto se me van a correr el espectro, pero en esencia los espectros son iguales, nada más que están corridos los máximos. Y eso dependiendo. Cuando yo tengo, si se fijan, aquí estoy graficando coeficiente de absortividad molar, no estoy graficando absorbancia. Y eso me dice que es, si estoy en el orden de cientos, me está diciendo que es un octaedro, puede ser cierto, ¿no? Si me está diciendo que estoy en decenas o en unidades, me dice que es un de 5. Si me está diciendo que ya son muchos cientos, a lo mejor es un tetraedro. Pero vean, los valores siempre están alrededor, cuando mucho, de las transiciones de 100. Pero tengo unas transiciones muy grandotas. Y estas transiciones muy grandotas no corresponden al espectro de de los electrones en orbitales D. Tiene que ser otra cosa. ¿Por qué? Porque las reglas de selección prohíben que un octaedro, que las transiciones sean tan grandes. Y eso son transferencias de carga. Si ahora yo les tengo aquí el D2, fíjense el D2 como cambia con el D3. No son los mismos términos. En el D2 tengo el T1G y aquí el A2G. En un caso es un triplete y en el otro caso es un cuádruplete. Y yo voy a considerar solamente las transiciones a los mismos estados con multiplicidad de spin igual. Aquí viene lo interesante, lo más bonito está aquí. Y es que yo ya tengo un D4, ¿sí? Y si yo considero aquí más o menos, voy a poner el diagrama, grosso modo, de orbitales sin considerar estados. Esto, yo puedo tener en un 4, esto, o esto, que sería alto spin, puedo tener esto y esto. Yo puedo tener dos posibilidades, con un spin total igual a 1 o con un spin total igual a 2. Esto es un igual. Déjenme. Con
1 spin total igual a 2. ¿Sí? Entonces, se fijan, tiene diferente multiplicidad de spin, por lo tanto, va a dar origen a diferentes términos. Por eso, en este caso, tengo un triplete acá, T2G, y aquí tengo un triplete T1G, y acá tengo un T2G. Y tengo diferentes términos en diferentes zonas. Y lo que tengo interesante aquí es esto, este punto. Vean cómo hay una línea aquí. Este punto es el quiebre. Este es el que pasa. Cuando paso por aquí, voy por acá, voy por acá, voy por acá, y llego aquí a este punto, voy a tener este diagrama, ¿sí? El de alto spin. Y cuando me paso a la siguiente, que es paso de aquí para acá, voy a tener este diagrama, el que tiene alto spin o campo fuerte, o bajo spin, campo fuerte o bajo spin. Entonces, esta zona. Aquí hubo un cambio de spin, por eso hay un cambio abrupto en el diagrama de Tanabe-Sugano. En la primera parte, yo lo que tengo es que tengo como término basal un quintuplete. Y en el siguiente tengo un triplete. Ese quintuplete va de aquí, vamos a ponerlo de otro color. Voy a tratar ¿cómo se llama? De seguir la línea del quintuplete, ponerle de color, y cuando llego aquí, este quintuplete empieza a crecer. Y aquí antes tenía un triplete T1G, y el triplete T1G seguía esta línea, seguía esta línea, seguía esta línea, empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Y aquí lo voy a convertir en un estado basal. El estado basal para y el azul es el estado basal para ¿sale? De tal manera que yo ahora me tengo que fijar, si quiero interpretar el diagrama de Tanabe-Sugano para un D4 en un octaedro, me tengo que fijar en, en las transiciones del quintuplete al siguiente quintuplete. ¿Cuántos quintupletes hay? Pues solo este quintuplete. Entonces la transición, si es una de bajo campo, va a ser de aquí hasta el quintuplete, que es este de aquí. ¿Cuántas bandas voy a encontrar? Una. En cambio, si tengo alto campo fuerte, bajo spin, yo voy ahora a considerar otra posibilidad. Y esa posibilidad es que ya tengo una multiplicidad de spin diferente y tengo que ir de triplete a triplete. La primera transición sería aquí. La siguiente transición sería acá. La siguiente transición sería aquí. ¿Sí? Entonces vería básicamente 3 bandas y una con un nombrito, porque hay una transición que es un triplete, pero están muy pegadas a las demás. Entonces vería un espectro donde tendría bandas muy cercanas en energía, más o menos así. Aquí estas 3 bandas las vería mezcladas acá, para un D4. Y en este caso, en el rojo, en el que es de bajo spin, tendría un espectro que sería una sola banda, que sería correspondiente a esta transición. ¿Sí? Cuando nos vamos a un D5, el caso es similar. Yo lo que tengo aquí es que tengo en alto spin un triplete T2G de término de estado basal y, y tengo que ver cuáles son las transiciones. Si tengo un D6, también puedo tener alto spin y bajo spin. Entonces tengo que en estado basal aquí un quintuplete T2G y aquí un quintuplete A1G. Tengo que fijarme cuáles son las transiciones. Si se fijan, aquí va a ser de quintuplete a quintuplete. Tengo un quintuplete aquí y otro quintuplete aquí. Entonces voy a tener transiciones de este quintuplete, que sería esta aquí. Ay, perdón por los choques, pero bueno, está. Y el otro sería de aquí a aquí, más o menos. Serían las 2 transiciones. Si ya me voy a campo fuerte, yo tendría que pasar a los quintupletes también parecidos, pero me darían diferente valor de energía. Por ejemplo, este quintuplete, ay, me fui chueco, pero bueno, imagínense que me fui derecho. El D7 sería algo parecido. Si se fijan, en el D7 ya no hay tanto en abrupto el cambio de spin. Y si me voy al D8, que sería el caso del níquel 2, ya no tengo cambio de spin, porque si yo tengo 8 electrones, si tengo 8 electrones,
esto. Yo lo que tengo es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí yo no puedo tener más que la misma multiplicidad de spin para un octaedro de 8. Entonces ya no hay un cambio de spin posible, sea campo fuerte o campo débil. Lo que hay que diferenciar entre campo fuerte y campo débil es la magnitud del desdoblamiento. Uno se va a desdoblar mucho más que en otro. Y tengo simplemente puras transiciones de tripletes a tripletes. Tengo 3 bandas de un níquel 2. Este es un método, no lo vamos a ver ahora. Entonces, ¿cómo ven? ¿Dudas? Todo lo que quería saber de parámetros de Raka en 10 minutos. ¿Vamos bien? ¿Me escuchan? Sí, esos diagramas solamente aplican para octaédricos, ¿no? Hay para todos, pero normalmente los más comunes son para octaédricos. Y los casos en disolución, la mayoría de los casos son octaédricos, porque les digo que cuando nosotros tenemos un tetraedro, un cuadrado en disolución, si el disolvente es moderadamente donador, lo que va a suceder es que se va a comportar como octaédrico en disolución. Es muy normal ese tipo de química. Cuando lo tenemos en estado sólido, sí lo podemos ver en diferentes geometrías. Y sí hay de otras geometrías. Luego les mando una cita, se las voy a poner en el Classroom, de un libro que es La Ley sobre Espectroscopía y vienen todos los diagramas. En clase, aquí en coordinación, la clase de coordinación, solo vamos a ver los octaédricos, ¿no? En el momento que lo necesiten, simplemente es buscar el diagrama y aplica para lo que ustedes, lo mismo va a aplicar para lo que ustedes necesiten. ¿Sí? Sí, gracias. Dale. ¿Alguna otra pregunta? Ahora me gustaría que, todavía nos faltan, me gustaría que dedicaran 15 minutos en resolver algo, ¿sale? Déjenme abrirlo para que lo puedan resolver. Es un ejercicio que les tengo preparado aquí, se los voy a poner en la pantalla, ¿sí? Coordinación, estoy abriéndolo, denme un segundo que lo abro. ¿Se alcanza a leer? Todavía no comparte pantalla. Ah, perdón. Perdón. Déjenme compartir pantalla y sí, cuando comparte pantalla se va a poder ver mejor, ¿verdad? Por supuesto. ¿Sí se alcanza a leer ahora? Sí. Sí. Entonces, voy a darles 10, 15 minutos para tratar de resolver la mayor parte de las preguntas que ustedes estén viendo ahí y lo checamos en 10 minutos. Entonces, para que vean el tipo de preguntas que pueden surgir a partir del espectro, ¿no? Preguntas tipo examen, ¿sale? Bueno, les doy 10 minutos. Traten de hacerlas bueno, resolverlas seriamente y en 10 minutos las discutimos todas, ¿sale? Es más, déjenme ponérselas para que aquellos que no vean, se los voy a compartir como una tarea del Classroom, ¿sale? Lo voy a poner en ese momento como una tarea del Classroom para que se vea bien. Ahí se me sale la tarea del Classroom, minimizo. Química.
Ya está en tareas en el Classroom, pueden ver aparte de verlo en la pantalla, ya lo pueden ver ahí, ¿sale? Bueno, en 10 minutos son 9:23, en 9:35, 9:40 lo vemos para poderlo discutir, ¿sale? Sí, está bien.
¿Listo, jóvenes? ¿Ya acabaron? ¿Acabaron o no acabaron? ¿Dónde está esto aquí? ¿Quién me puede contestar el primero? ¿Vamos por orden de aparición o cómo le hacemos? Pues yo puedo la primera. ¿Quién dijo yo que no vi? No me fijé. Elizabeth Armas. Elizabeth. Pase usted, a ver, Elizabeth, voy a hacer una cosa, ¿vale? Sí. ¿Ves? Voy a hacerle como co-huésped, como confitriona, y puedes ver, cuando le dices, déjame quitarme de aquí, y vas a poder ver si quieres el pizarrón, si quieres utilizarlo. Entonces le dices compartir pantalla, o si lo tienes en inglés es share screen, si lo tienes en español es compartir pantalla, y aquí aparece un pizarrón, en inglés whiteboard, si lo necesitas. ¿Sale? ¿Qué dice el primero? Dice, ¿qué transiciones DD espera para un ion de 1 octaédrico y para uno tetraédrico? Y cuéntanos. ¿Quiere que lo explique en el pizarrón? Y por favor, para que lo vean todos. Si puedes, es que depende, si están en el teléfono, a lo mejor es muy complicado. Pero si no, si se puede, sí. Por ejemplo, en... Ah, bueno, el de la izquierda sería el compuesto octaédrico, ¿no? Sí, Entonces, iría, como nada más es de 1, iría del T2G al EG. exacto. Y el de la derecha es el compuesto tetraédrico porque están invertidos. Muy bien, Entonces, iría del EG al T2G. muy bien. ¿Sí? Perfecto. Muy bien, Elisa, muchas gracias. Vamos a verla, vamos a seguir viendo Ahora vamos al 2. ¿Todo quedó claro con usted, con eso? Lo que hizo Elizabeth fue tomar los desdoblamientos como si fueran, déjenme poner el pizarrón, simplemente repitiendo. En realidad, el desdoblamiento es así y así. Y en el caso del tetraedro es así y así. ¿Sí? Entonces aquí es el eje y aquí el T2G. Y en el caso es así, y en este caso también es así, nada más que aquí es el T2 y aquí es el E, ¿sale? Entonces serían las transiciones de aquí a aquí y de aquí a aquí. Como lo repitió Elizabeth, son los desdoblamientos igualitos a los de campo cristalino, entonces ahí no tiene mucho problema. ¿Dudas? Bueno, si no hay más dudas, volvamos al ejercicio. Dice, ¿por qué debemos usar términos en vez de explicar los espectros en vez de simplemente orbitales? ¿Quién se avienta con esa explicación? ¿Quién se avienta? A ver, ¿a quién pasamos? ¿Quién nos puede decir? Elizabeth ya nos contestó. A ver, sigue, está en la lista después de Elizabeth, está Brenda. Brenda, ¿te atreves o no? Si no, Brian, Samara, Luis Fernando,
¿Qué nos tienen que decir? ¿Quién habla? Perdón, Valerie. Valerie, dinos, Valerie. Bueno, se utilizan términos porque se necesitaba una manera de abreviar toda esa información que da la energía, el momento angular y la multiplicidad, tal que solo se podría escribir en un solo término. ¿Y por qué usamos términos, y por qué o sea, y por qué en orbitales? Porque esa sería una manera muy como larga y no se prestaría para esquematizar los esquemas o para escribirlos ahí. O sea, no veo la forma de escribir un orbital en un esquema, sino es A mucho ver, más práctico y abreviado. no es porque no sea una manera de escribirlos o no, es porque el orbital no describe algo más similar a la realidad. El orbital son orbitales monoatómicos, es decir, son orbitales y monoelectrónicos. Normalmente, como nosotros lo consideramos, son el resultado de tener electrones nada más, un electrón nada más. Cuando empezamos a considerar electrones, más de un electrón, y que puede haber interacciones entre electrones y electrones, nos surge que tenemos que considerar todas las interacciones de spin, cómo se acomodan, todas las interacciones con los orbitales, cómo se acomodan, con los acoplamientos spin-órbita, ¿se acuerdan? Entonces, eso es lo que nos da, cuando hacemos eso, lo que obtenemos es que los orbitales que antes tenían un nivel de energía, déjenme dibujárselo, donde tengo aquí, perdón, donde tengo un nivel de energía, déjenme ponerles, cuando tenía un orbital, pues tenía un orbital en D, por ejemplo, ¿no? Y este orbital, pues, o tenía varios orbitales en D, están degenerados. Cuando yo les veo una interacción, esta degeneración se rompe y me va a dar, por ejemplo, en un octaedro, una ruptura de la generación. Esto nos puede ayudar a explicar con orbitales, más o menos, cuando tengo un solo electrón, que es el caso del D1. Pero cuando ya tengo interacciones electrón-electrón, estos se pueden empezar a desdoblar en diferentes cosas. Y estas cosas son las que vamos a llamar términos. Porque hay interacciones entre electrón-electrón. A partir del D2 ya tenemos que hacer esas consideraciones. Entonces tenemos que ver con todas las posibles interacciones que tenemos para poder explicar. Con un orbital solo no puedo considerar esas interacciones. Y al no poder considerar esos, no puedo explicar todas las transiciones. ¿Sí? Más que porque sea complicado o no sea complicado. Es porque no considera todas las interacciones que hay en el sistema. ¿Sí quedó más o menos claro, Valerie? ¿Y los demás? Sí, sí, sí. ¿Qué es Ok, entonces solamente para aterrizar, perdón, Sí, claro. sería como utilizamos los términos porque en los términos se considera la repulsión interelectrónica y la interacción spin-orbital. Sí, claro. Ok, Y hemos visto que eso es mucho más realista. Si yo saco un espectro de un compuesto de hierro, un compuesto de cobalto, veo que me salen 3 bandas. ¿Cómo puedo explicar 3 bandas si en el caso monoelectrónico solamente me sale una, que es del T2G al G? Pues no me sale, no me checa. Entonces tiene que haber un desdoblamiento de una ruptura de la generación adicional. Entonces, si yo tengo más de un electrón, voy a tener que considerar todas las posibles interacciones electrón-electrón, electrón-electrón y un electrón-órbita. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos que sacar términos. Y cuando yo ya tengo un término, que es todo ese rollo que vimos, toda la posibilidad de considerar los L, los C, los S, los ML, todos los números cuánticos completos, lo que yo voy a tener ahora son un montón de términos. Y después de tener los términos, todas las posibilidades de los microestados, ahora, si yo considero eso en una geometría determinada, lo voy a cambiar de términos a una cosa que se llama estados, que ya cambian de las letras típicas S, P, D, F, G, etcétera, a términos que me hablan de la simetría. A, totalmente simétrico, D, doblemente degenerado, T, triplemente degenerado, ¿sí? Eso se llaman estados. Pero eso ya es con una geometría. Entonces, por eso cuando hablamos en los diagramas de Tanabe-Sugano, o en los de Orgel incluso, tengo que hablar de una geometría determinada para poder hablar de los estados espectroscópicos adecuados. ¿Sí? ¿Quedó más o menos claro? Déjenme sí, ver profe, gracias.
Déjame ver aquí Sí, profe. la presentación, un pequeño diagrama que quiero mostrarles. Fíjense, tengo el ion libre, es la configuración electrónica atómica normal. Cuando ya considero que no tengo solo un electrón, sino nomás me salen estados, ¿sí? Y si yo me considero esos estados, si yo ya los meto en una geometría terminal, digo, esos son los términos. Y cuando los meto en una geometría terminal, es decir, ese ion lo meto en una geometría octaédrica, me dan los estados. Y estos son los posibles estados que tengo para cada uno de los términos que tengo. Entonces, este G puede tener estos posibles estados en esta geometría octaédrica, ¿sí? Y esto viene de las interacciones, estos son los estados, y esto viene de esto, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, un átomo de carbono, cuando ya empiezo a ver las interacciones spin-spin, me sale que se me desdobla estos orbitales de valencia de carbono, se me desdoblan en 3, y cuando yo obtengo las interacciones spin-órbita, se me desdoblan, esa que era una sola, ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, nada más para el carbono. Entonces, cuando yo tengo un ion mucho más complicado, que son como los iones de metal de transición, pues ya tengo esta posibilidad de todos los términos espectroscópicos, ¿sí? Entonces, porque estamos considerando ahí. ¿Sí, más o menos? Sí, profe. Bueno, Gracias. vamos a pasar a qué es una distorsión Jahn-Teller. ¿Quién me puede decir qué es una distorsión Jahn-Teller? Bueno, yo tengo entendido que una distorsión Jahn-Teller es el alargamiento o el acortamiento de los enlaces debido a la interacción entre orbital electrón. Ujú. Y bueno, me parece que se observa en los iones que tengan una configuración de 1, de 9 y de 4, me parece. Sí. ¿Y qué, bueno, es el alargamiento de qué enlaces? ¿De todos? No, dependiendo de en dónde se encuentre esa interacción orbital-electrón. Si se encuentra en los orbitales z cuadrada, se va a ver un alargamiento de esos orbitales, de los z cuadrada. Ujú. Y si se encuentra en el x cuadrada menos y cuadrada, se va a cortar el enlace que está en el eje z. Perfecto. Bien. Entonces van a alargar. Normalmente estamos hablando de los caminos más notorios, son los diagramas en, los ligantes axiales, que son los que están en el eje Z, es lo más notorio, y lo que se rompe una degeneración por una distorsión tetragonal porque pues, se va como de un octaedro hacia un cuadrado, ¿no? Si vamos alejando los axiales, vamos a llegar y hacemos que se pierdan los axiales, vamos a obtener un cuadrado. Entonces, por eso se llama distorsión tetragonal, sería el extremo. Y esa distorsión hace que se rompa la generación, y eso traduce que en el espectro yo veo unas bandas asimétricas o con un hombro, ¿no? En esa distorsión. ¿Queda claro para todos? Sí. Bueno, la 4 se los voy a dejar de tarea para que la hagan y luego la discutimos para verlo con más calma. Y ahora, 5. ¿Quién me puede responder la 5? ¿Cuál es la principal limitante de los diagramas de Orgel? Pues es lo que veíamos, ¿no, profe? Lo que solamente consideramos los de campo débil. Ajá, sí. O sea, no considera los acoplamientos de spin o el cambio de multiplicidad de spin, porque nada más considera un tipo de ligante, campo débil, y ya. Entonces es una limitante bastante grande, porque pues en muchos compuestos yo puedo tener ligantes que hagan que cambie el spin, y eso no lo hace en los diagramas de Orgel, pero sí en los diagramas de Tanabe-Sugano, aunque históricamente son muy claros y son muy entendibles, nos ayudan a entender cómo son las transiciones. ¿Sí? ¿Quién se avienta a decirme qué son los parámetros de Raka?
¿Qué son los de parámetros de Raka? ¿Los acuerdan? Son las repulsiones, ¿no? Son una manera de cuantificar las integrales. O sea, recuerden, cuando esto está metido en una ecuación de Schrödinger. Entonces, la forma de resolver la ecuación de Schrödinger es integrar. Y hay términos que son las integrales de Coulomb, que me representan más la carga, y las de intercambio. Y esos son los parámetros de Raka. Recuerden que esa repulsión electrostática pues viene representada un poco por esas integrales de Coulomb y el cambio de spin por las integrales de intercambio. Entonces, es una combinación lineal de estas dos, lo que Raka propone para graficar en los parámetros, para los diagramas de, bueno, Tanabe y Sugano toman estos parámetros de Raka para hacer sus diagramas. ¿Sí? Esta, la 7, me gusta mucho. A ver quién me la puede contestar. ¿Qué me pueden decir de este compuesto? Tengo un compuesto de zinc con pipiridinas que tiene 2 sulfuros puente pegado a uno de molibdeno con azufres. Me acuerdo, yo hice este compuesto lo preparé yo, es cafecito, así, ¿cómo se llama? Me dieron ganas, un cuate de ahí de la facultad, que también es profesor del departamento, cuando estaba estudiando la licenciatura, hacía muchos compuestos de coordinación. Y cuando hacía los compuestos de coordinación era muy original con sus nombres. Entonces, cuando le salió un compuesto así bien bonito, de color verde, o de color así, un color precioso, brillante, bonito, le ponía el nombre de alguna de sus exgalanas, ¿no? Entonces me acuerdo que había un frasquito que decía Flor, porque era un compuesto precioso, y una exgalana de él se llamaba Flor, que era precioso. Y luego había muchos botecitos que eran PCC. O sea, él lo que hacía era ponerles PCC. Y le decíamos, oye, ¿pero qué significa PCC1, PCC2, PCC3? ¿Qué creen que significaba? Se aceptan apuestas. Ya les di una idea con los compuestos bonitos, eran los de las exgalanas. Los compuestos que no eran bonitos, los cafés, eran PCC. ¿Qué era? Era el pinche compuesto café 1, el pinche compuesto café 2, el pinche compuesto café 3. Pues este compuesto era un PCC también, era bastante café y bastante feito. Pero bueno, pero tenía un espectro interesante. ¿Sale? Este espectro es que tiene varias bandas que tienen este coeficiente de absortividad molar. Y este coeficiente de absortividad molar, ¿qué podemos decir? ¿A qué se deben esas bandas? ¿A qué se deben esas transiciones? ¿Necesitamos un diagrama de Tanabe-Sugano para poderlo resolver o no? Aquí tengo 2 centros metálicos. Me dice, un estudio de magnetismo concluye que es zinc 2 y molibdeno 6. ¿Qué es el zinc 2? ¿Qué es el zinc 2? ¿Qué configuración electrónica tiene? D10. D10. ¿Y el molibdeno 6? Molibdeno 6. ¿Qué más? ¿Quién da más? Es un D ¿qué? Molibdeno, rápido, hagan cuentas. Molibdeno 6. D0, ¿no? Podemos hacer hasta una sesión. Exacto, tengo un D10 y un D0. Es decir, tengo un centro metálico que tiene 10 electrones y el otro que tiene ningún electrón, como formalmente estados de oxidación. Esto quiere decir que no tienen electrones en D o los tienen los orbitales totalmente llenos. Entonces, podemos ver transiciones DD, podemos ver transiciones EGE, T2G, podemos ver transiciones con diagramas de Tanabe-Sugano. No solo se van a ver transiciones de transferencia de carga, ¿no?
Claro, transferencia de carga. Entonces, los sulfuros tienen carga 2 menos, y aquí la piridina tiene una nube pi muy bonita, entonces tiene muchos electrones de todos los 4 sulfuros y de los pi. Entonces, eso manda mucha carga al molibdeno que le falta carga, y nosotros lo que nosotros vemos son bandas que no obedecen las reglas de selección, es decir, no cumplen las reglas de selección. Al no cumplir las reglas de selección, son totalmente permitidas. Eso se traduce en que si son totalmente permitidas, la probabilidad que ocurran es grandísima, ¿no? Entonces, eso tiene coeficientes de extinción gigantes. Eso quiere decir, pinta mucho, es muy oscuro el compuesto. Ya simplemente al ver el color del compuesto, cuando lo disolvemos, ve el color del compuesto, les dice que ese compuesto son puras transferencias de carga lo que están viendo. Lo que están viendo el color es básicamente transferencias de carga. Entonces, en eso se ve mucho el compuesto. Es como les mencionaba la clase pasada, el permanganato, el dicromato, que son D0s, nos vemos que pintan muchísimo. Pintan muchísimo, ese es el coeficiente de absortividad molar, es decir, la intensidad del color, no el color. O sea, que sea morado no implica que tenga mucha energía, está muy probable que ocurra la transición. Que sea morado simplemente les dice la energía de la transición en el desdoblamiento. Pero lo que ocurre ahí es que al pintar mucho quiere decir que no son BDD las transiciones, ¿sí? Entonces, a veces es importante saber cuándo nos podemos tener transferencias de carga. Las transferencias de carga son mucho más notorias o cuando tenemos muchos electrones en el metal, o cuando tenemos muy pocos electrones en el metal, que parte de la carga del ligante se puede ir hacia el metal, o cuando tengo sistemas pi. Los sistemas pi en los ligantes también pueden ser transiciones de pi a pi de antienlace, o de los electrones del metal hacia un pi de antienlace, que eso me va a hacer, esas no están prohibidas. Entonces, pregunta de examen: ¿cuáles son las reglas de selección y su interpretación? Entonces, aquí con estos ejercicios ya vamos a empezar a hacer algunas opciones para visualizar examen, ¿no? Para, regresando de vacaciones, hacer un examen. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No. El profe, todo bien. Bueno, échenle un ojo. Me lo van a entregar, ¿sale? Ya lo tienen ahí en tareas. Entonces, vayan haciéndolo y vayan subiéndolo. Ya mañana le pondré fecha de entrega, pero por ahorita, vayan haciéndolo y vayan viéndolo, y si no hay más dudas de espectro electrónico, pues resolvemos aquí algunas dudas con esto, y empezaremos orbital molecular con compuestos de coordinación la próxima clase. ¿Sale? Sí. Bueno, jóvenes, pues Vale, si no hay profe. más dudas o más comentarios, pues nos vemos la próxima clase, y ya estamos cerca de las vacaciones para que se relajen un poco. ¿Sale? Gracias, Vale. profe. Gracias. Vale, nos estamos viendo. Gracias, Que profe. les vaya muy bien. Gracias. Hasta luego.